en mesa, en la cabina, al ingeniero José Zárate Fernández, para hablar justamente del tema que a él le encanta y que él se dedica a hablar de la educación. Él nos va a comentar qué cosa es educación con instrucción. Ingeniero, ¿cómo está? Gusto de saludarlo, bienvenido. Gusto de estar siempre acá, tratando de hacer en cada uno de los oyentes y esa participación que en estos 37 años de mi vida me he dedicado a hacer las cosas como deberían de ser. Y que, a ver, cuéntenos un poco cuáles son esas cosas, porque muchas veces hay tan buenos trabajos, tan buenos proyectos y tan buenas experiencias poco conocidas. Así es. Pero cuando hablamos, la mayoría de la gente está con eso de la equivocación, ¿no? Cuando hablamos de instrucción, a veces confundimos con lo que viene a ser educación. Cuando se habla de instrucción estamos hablando de matemáticas, física, química, técnicas, proyectos, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos ya de educación estamos hablando de manejo de emociones en cada persona, el hecho de saber manejar la ira, saber manejar desde la infancia, todas estas cosas, a eso nosotros llamamos educación. Y de que, como conversábamos antes de salir al aire, es muy necesario tener que las personas tengan que ver ya por otras personas, que aparezca el tú, porque se ha quedado en nosotros el yo, y para mí, de mí, y el mío, ¿no? Y no hemos pasado al tú, porque ahora que vivimos en las ciudades, deberíamos de pensar de que todos somos en conjunto, somos una familia más grande, pero eso ha caído. Pero la familia se va cada vez, digamos, partiendo, se va extinguiendo, sí. Y cada vez hay más indiferencia, no solo, digamos, dentro de la sociedad, a veces dentro de la misma mesa, en la hora del almuerzo, el hijo está con el celular, los demás también, y cada quien está realmente entretenido con lo propio. Simplemente un acto de presencia, pero no de comunicación. Así es. Y bueno, si que tú vas a un restaurante y ves que, bueno, cada uno pues no se conoce con la mayoría de la gente que está ahí. Y si comparas esto con tu casa, es igual. Pero peor todavía, ¿no? De que, bueno, en el restaurante tú pagas por lo que el trabajo han hecho algunas personas a la hora de cocinar eso. En tu casa no lo pagas. No, y esta muchacha a veces la mamá, donde los hijos entran y si llegan después de las 4 o 5 de la tarde, donde ya no hay un papá, ya no hay un guía, ya no hay un patrón, ya no hay una formalidad, estructura social. Bueno, entonces, eso no parte desde hoy día en las ciudades, y usted seguramente coincide, la mayoría de mujeres ya trabajan, pero resulta que esto lleva a dejar al niño desde muy pequeño, ya sea en la guardería, en el kinder o en el jardín, y entonces cada vez hay una mayor separación. En lugar de haber una comunicación afectiva y efectiva, hay una mayor separación. Así es. Y encima de que los profesores no están capacitados para hacer que el niño desarrolle todos sus aspectos educativos, el manejo de emociones, el manejo de todo aquello que nos hace de que aparezca el tú, el que aparezca la unión, el equipo, la formalidad, para aplicarlo y saber trabajar yo cuando sea mayor y tenga una profesión o un oficio, yo pueda ir a trabajar a una entidad que acabas de hablar tú, empresarial. Ahora, ingeniero, el tema de la educación como negocio, porque hoy día en el Perú tenemos me parece más de 170 universidades. Sí. Entonces, ¿es realmente esta la alternativa para el país en materia de educación y de competitividad, hablando profesional y técnico? Acabas de decirles un punto muy álgido en estos momentos, lo que está pasando en el Perú. Lo están viendo más con una cuestión comercial y ahora lo están comercializando y politizando. Aunque la política ha sido siempre una cosa que siempre se ha tenido con los partidos políticos, ¿no? Ahora yo le digo mal llamados partidos políticos, o deberían llamarse agencias de empleos, porque siempre estamos buscando yo voy a votar por tal partido porque ahí me van a dar, si es que gana, voy a tener la oportunidad de que mis conocidos o yo mismo voy a tener un puesto de trabajo. Y eso es lo que perseguimos desde la universidad. Y se manejan pues con el título de ideologías. Y eso no ha hecho más que dar un resultado a lo que estamos viviendo ahora, donde las universidades privadas se llevan un buen porcentaje. Y otra cosa,
de que con los comerciales, por las emisoras, por la radio, por la televisión, se están manejando tanto estas cosas que la población está apostando por estas universidades, por estas comercializadoras, porque si van también al Estado, por cierto, hay mayor también competencia, ¿no? Entonces, esa es la realidad actual. O sea, se ha logrado un buen negocio para unos pocos y pésimos resultados para una población, porque por eso estamos, digamos, en la última línea del coche, de acuerdo a la prueba PISA, en educación en el Perú. La educación secundaria básica. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer frente a esto? Lo primero que hay que hacer es un gran proyecto como se tiene que tener, y eso es de años. Eso no va a salir ni en corto ni en mediano plazo, todo es a largo plazo. Y generar todo eso implica que debemos de empezar haciendo las cosas primero con los profesores, porque son aquellos los que van a empezar a hacer las cosas que se tiene que tener en cuenta con todo eso. Y debe haber, segundo, un acuerdo de total y entendiendo muy bien qué es lo que nosotros necesitamos, porque lo que estamos haciendo nos está dando malos resultados. Eso, ni vuelta que dar, ya no hay que discutir, sino busquemos ahora cómo lo solucionamos, ¿no? Buscando un paradigma al cual nosotros debemos de ir. Hay A, B, C, D, X, Y, propuestas desde un ámbito psicológico, antropológico, sociológico, incluso hasta religioso. Ahora, habría que hacer obviamente algún cambio, y en algunos casos un poco radical. Hay que mirar un poco la experiencia en Finlandia cuando decidieron, por ejemplo, reducir las carreras, mejor dicho, dar incentivos a las universidades que impulsaban las carreras de ingeniería, digamos, de investigación científica, tecnológica, más allá de algunas carreras que tienen, digamos, muchos profesionales sin chamba, en el caso peruano, y el otro caso, hace algunos meses se hizo un estudio en el Perú donde hay una demanda insatisfecha de unas 300.000 puestos para mano de obra técnica. Así es. O sea, fortalecer los CEDPROS, los institutos. Claro, y eso traemos desde antemano en este Perú, ¿no? Porque antes decían de mando medio. Decían, no, o sea, que eras un poquito tonto, eres un medio taradito, si es que tú seguías una cuestión técnica. Pero ahora vemos toda una realidad en estos últimos años. De taxista tenemos médicos, ingenieros, ¿no? Y tienen su negocio que les va mejor, siendo en otras cosas en las cuales no ha sido capacitada en su universidad. Y hay otra realidad también. Acá, por ejemplo, es un dato que lo tenemos, ¿no? Más allá del 87% de los catedráticos de las universidades, o sea, está hablando en particular y nacional, el 87% de esos catedráticos nunca han ejercido su profesión. O sea, es pura teoría. Pura teoría. Y donde están han logrado por diferentes medios, porque fue el gran memorístico, tenía buenas notas, y ha tenido que afiliarse a algún partido necesariamente que está dentro de la universidad y que esté reinando por ahí, por razones incluso familiares o de conveniencias que han entrado todo y todo eso, y están ahí. Y no dejan entrar a un capacitado, así venga un geniecito de otro país, o un mismo peruano que salió al exterior y regresa acá, nunca lo llevan a cabo. Ingeniero, realmente el tema de la educación es un tema tan amplio, sí, que realmente nos pasaríamos seguramente sí, varias horas hablando y no terminaríamos. No terminaríamos. Sí. Bueno, una reflexión final para... Estamos ya en un proceso electoral incluso, ya los candidatos me dicen que hay como 29 aspirantes al sillón presidencial. Eso es la y mejor. Uno de los temas fundamental debería ser la educación. Claro, pero ahora todo el mundo va a hablar de educación porque están diciendo, ¿no?, que la educación, y hablan de la educación, es por chapar a adeptos de ley, por ejemplo, como escuché un candidato, ¿no?, en provincias, ¿no? Oiga, usted no tiene por qué estar hablando de los electores. En el Perú y en Latinoamérica no existen electores, lo que hay es ganado electoral. Eso se arrea, porque se arrea. Ganado electoral. Ganado electoral. Bien. Y eso se arrea con propaganda, por radio, por televisión, ¿no? Y todos los medios publicitarios que sean posibles. Bien. Ofreciéndoles, porque la gente vive de esperanzas. Muchas gracias, ingeniero José Zárate.